Dice, respecto a una gestante a término diagnosticada de placenta previa marginal, que no sangra, feto en presentación cefálico, prueba de Bishop favorable y buena dinámica uterina. La actitud a seguir más recomendable. Entonces, acá nos está hablando acerca del manejo de la placenta previa, ¿no? Eh, Tradicionalmente lo que se hacía ante una placenta previa era, si es que tiene una paciente con placenta previa total, va a cesárea, ¿no? Placenta previa parcial, va a cesárea. Placenta previa marginal, se valora durante la labor de parto, ¿no? Porque a veces con la dilatación se podría movilizar esa placenta y normal. Entonces, la placenta previa marginal se valoraba durante la labor de parto. Si la paciente mantenía una buena se mantenía estable y no había afectación de latidos cardíacos fetales, igual la paciente podía dar parto normal, ¿no? Bueno, y placenta de inserción baja, parto normal. Entonces así se manejaba, ¿no? Previa, placenta total y parcial, cesárea. La marginal, valoración intraparto, y placenta de inserción baja, también parto normal. Entonces así, eso es lo que deben aprender, ¿no? Pero bueno, lo que sí se ha visto es que se ha resumido todo esto en la valoración si el borde placentario está más de 2 centímetros o menos de 2 centímetros. Si el borde placentario está a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno, la recomendación es terminar por cesárea. Ya no hay necesidad de valorarlo intraparto, porque se ha visto que igual de esas placentas previas marginales que las mandabas a valoración intraparto, finalmente la mayoría terminaban en cesárea. Entonces, por eso actualmente se valora simplemente eso: si está a 2 centímetros, a menos o a más. Si está a menos, cesárea; si está más 2, parto normal. Pero bueno, si seguimos el esquema tradicional de la obstetricia clásica, es así: placenta total y parcial, cesárea; la marginal, se valora intraparto, y la de inserción baja, parto normal, ¿sí? Entonces tenemos una paciente con placenta previa marginal, entonces, que teóricamente podría valorarse intraparto, pero obviamente para poderse valorar intraparto, esta paciente debe tener las condiciones obstétricas para tener una labor de parto, ¿no? O sea, en un feto encefálico, hay un test de Bishop favorable, hay un Bishop favorable, o sea, el cuello está maduro y hay una dinámica uterina adecuada. Entonces esta paciente podríamos intentar que tenga un parto normal, ¿no? Entonces acá la actitud correcta dice: administrar inhibidores y cesárea, no, ¿no? Inducir parto con prostaglandinas, dejar evolución del parto espontáneamente, cesárea con incisión longitudinal, cesárea segmentaria transversa. Entonces, como lo decía, esta paciente es candidata a tener un parto normal, ¿no? Entonces la dejamos evolucionar espontáneamente y la valoramos durante la labor de parto, ¿no? No hay necesidad de inducirle un parto con prostaglandinas, porque nos está hablando de que hay buena dinámica uterina y hay un cuello uterino maduro, ¿no? Dice: gestante de 35 semanas que presenta sangrado vaginal. No refiere antecedentes de interés, salvo un útero arcuato diagnosticado previo a la gestación. El sangrado es indoloro, de sangre roja. El feto y la madre se encuentran bien. Lo primero que se debe hacer es, entonces, nuevamente, ¿no? Como les dije, la mayoría de preguntas siempre van enfocadas a las características clínicas de la hemorragia de la segunda mitad. Entonces, sangrado sin dolor, lo primero que sospechas es que la paciente tenga una placenta previa, ¿no? Entonces, acá te están diciendo que un útero arcuato, que también se considera como un factor de riesgo, ¿no? Las malformaciones, las alteraciones de la cavidad uterina, miomas o malformaciones mullerianas, como el útero arcuato, también condicionan a que la placenta se inserte en un lugar anómalo, ¿no? Entonces, en este caso, está sospechando una placenta previa. Entonces, lo primero que se debe hacer, dice: ¿en tacto vaginal? No, no, generalmente el tacto vaginal en la placenta previa está proscrito. Salvo circunstancias muy especiales se podría realizar. Inducción de parto, no, pues no, ni siquiera sabes el diagnóstico. La cesárea, administrar betabiméticos y ecografía. Entonces, vemos que para diagnosticar la placenta previa necesitamos una ecografía, ¿no? Transabdominal inicialmente, y si no se logra el diagnóstico con la transabdominal, idealmente transvaginal, ¿ya? Entonces, respuesta la E en este caso.
Paciente que cursa con embarazo de 35 semanas, consulta por presentar dolor y hemorragia vaginal. En el examen obstétrico se constata hemorragia vaginal profusa, dolor a la palpación uterina, hipertonía y frecuencia cardíaca fetal de 80 latidos por minuto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Nuevamente estamos ante el mismo caso, ¿no? Es una paciente con sangrado y con dolor. Entonces, si tiene sangrado y dolor, es un DPP, lo más probable, ¿no? Ahora, puede ser una rotura uterina, podría presentarse, pero no es la característica clínica, como le digo. La primera manifestación ante una rotura uterina es una paciente que está progresivamente con dolor y que cuando se produce la rotura cesa el dolor, ¿no? Y la paciente entra en shock materno y hay alteración de los latidos cardíacos fetales. Ahí entonces sospechas de una rotura. Los signos clásicos de Fromel, de Pinar, eso generalmente son parte de la literatura porque en realidad no se ven. ¿Ya? Ahora, entonces en este caso la sospecha diagnóstica obviamente es un DPP, ¿no? Si te preguntaran qué grado de desprendimiento de placenta hay, entonces tú ves, esa es una paciente que tiene DPP con afectación de latidos cardíacos fetales, ¿no? Porque está en 80. Los latidos cardíacos fetales normales son entre 110 y 160, ¿ya? Entre 110 y 160 según la COP del 2009, entonces entre 110 y 160, eso es lo normal. Entonces esta paciente está en bradicardia fetal, 80 latidos por minuto. Entonces sería un DPP de segundo grado, entonces un desprendimiento entre el 30 y el 50%, ¿no? Entonces ahí está. Dice, ¿cuál no es un factor de riesgo para desprendimiento prematuro de placenta normalmente inserta? Entonces el principal factor de riesgo para una paciente con DPP es más que factor de riesgo es la asociación, ¿no? Lo que más está asociado a una DPP es la hipertensión, ¿no? Sea cualquiera es el motivo, preeclampsia, hipertensión crónica, lo que sea. La hipertensión es lo que más se asocia. Y también se asocia con DPP todas las patologías que conlleven a una implantación deficiente de la placenta. Es decir, por ejemplo, las pacientes que tengan síndrome antifosfolipídico generalmente tienen una implantación deficitaria de la placenta, ¿no? Por eso, aparte de la implantación, aparte del riesgo de DPP, también estas pacientes tienen como hay implantación deficitaria de la placenta, hay riesgo de preeclampsia, ¿no? Acuérdense que les expliqué con la preeclampsia, cuando hay una implantación deficiente de la placenta, es que se produce la preeclampsia, ¿no? Entonces cualquier trombofilia adquirida o congénita puede conllevar a un riesgo de DPP. Ahora, el tabaquismo también conlleva a una alteración de la microvasculatura a nivel de la implantación. Y finalmente la nuliparidad no tiene nada que ver, por el contrario es la multiparidad. Al igual que en la placenta previa, la multiparidad se correlaciona con un DPP, ¿no? Y también el antecedente de DPP es importante. Si la paciente ha tenido DPP, tiene riesgo de repetir nuevamente un DPP en el siguiente embarazo. Entonces, estos son los factores de riesgo. Ahora, ¿qué puede desencadenar un DPP? Una hipertensión arterial, hipertensión, traumatismos. Ya los traumas abdominales directos también pueden desencadenar un DPP. Por eso una paciente que tiene un trauma abdominal directo, o sea que es una gestante avanzada que ha tenido un golpe directamente en el abdomen, en el vientre, requiere observación para descartar la posibilidad de un desprendimiento prematuro de placenta. ¿Qué otras pacientes tienen riesgo de ser DPP? Cualquier situación que conlleve a una atracción brusca de un cordón, del cordón umbilical. Por ejemplo, pacientes con polidrácneos que son sometidas al amniodrenaje, ¿no? Se someten a amniodrenaje y no se controla adecuadamente el volumen de salida de líquido amniótico, una descompresión brusca y genera una atracción del cordón y puede generar un DPP. Una atracción brusca de un cordón corto, ¿no? Cordón corto se llama cuando es menos de 30 centímetros, es cordón corto, ¿no? Y eso también conlleva un riesgo de DPP. ¿Ya? Entonces, ahí está la alternativa para la pregunta, en este caso es la nuliparidad, ¿no? No tiene nada que ver. Por el contrario, es la multiparidad. Dice, gestante 27 años, con 30 semanas por última regla, que es una paciente multigesta, es cesárea anterior 2 veces,
refiere sangrado en regular cantidad sin contracciones. El diagnóstico más probable es, entonces, si tiene un sangrado sin dolor, estás pensando en placenta previa, ¿no? Entonces analizas todas las alternativas, tienes rotura uterina, rotura del seno marginal, desprendimiento prematuro de placenta, placenta ácreta y placenta previa. Entonces, acá hay un detalle importante, quizás te podrás confundir entre placenta ácreta y placenta previa. Entonces, el acretismo placentario se refiere a la inserción, o a la invasión excesiva del trofoblasto hacia la pared uterina, ¿no? hacia las paredes uterinas, ¿no? Entonces, acretismo es el término general, porque después se puede graduar entre acretismo, incretismo o percretismo, ¿no? O sea, de afuera para adentro, de la cavidad, vendría a ser percretismo, incretismo y acretismo, ¿no? PIA. Entonces, percretismo, incretismo y acretismo. Si la placenta ha perforado hasta la serosa, o sea, ha salido del útero, es percretismo, ¿no? Si ha llegado hasta la mitad del miometrio, es incretismo. Y si ha llegado hasta el miometrio, pero sin llegar a atravesarlo todo, es un acretismo, ¿no? Entonces, el acretismo placentario es cuando la placenta se inserta en lugares con una desidualización deficiente. O sea, ¿y cuándo puede existir una desidualización deficiente? Generalmente en pacientes que tienen cesáreas previas, ¿no? Por eso, el mayor riesgo de acretismo placentario se da en pacientes con placenta previa, porque estos pacientes, esa inserción a nivel ísmico, a nivel del istmo, la desidualización es deficiente. Y más riesgo tienen aún si tienen cesáreas previas. O sea, mayor riesgo es, si tienes una paciente con placenta previa más cesárea anterior, el riesgo es 27% de que tenga acretismo placentario. Si tiene placenta previa más dos cesáreas previas, el riesgo puede llevar hasta 45%, ¿no? Entonces el riesgo mayor se ve en pacientes con placenta previa y cesárea anterior, aunque también hay riesgo en pacientes que solo tengan placenta previa, ¿no? Si solo tiene placenta previa, también hay un 5% de riesgo de que esta paciente tenga acretismo placentario. Ahora, pero la diferencia entre placenta ácreta y placenta previa, pues que la placenta previa sangra, la placenta ácreta no va a sangrar, o sea, antes, ¿no? O sea, el problema del acretismo es al momento del alumbramiento, ¿no? Al momento del alumbramiento, que si no se detecta a tiempo, al intentar traccionar la placenta sí va a ocasionar un sangrado masivo, ¿no? Que va a llegar hasta la muerte. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Esta paciente tiene riesgo de acretismo, ¿no? Paciente cesareada 2 veces y tiene una placenta previa probablemente. Entonces tiene un riesgo bastante significativo de acretismo placentario. Pero la respuesta en este caso, o sea, ¿qué está haciendo desangrar? No es el acretismo probable, sino es la placenta previa. Como les digo, el acretismo conlleva problemas en el alumbramiento, antes no. Ya dice. ¿Cuál de las siguientes es la causa más frecuente de coagulación intravascular diseminada durante el embarazo? Ya lo habíamos visto, ¿no? Dice el DPP. Ahora acá ya están hablando de otro tema que es el embarazo múltiple, ¿no? Dice, los gemelos unidos se forman ¿cuándo? Entonces, cuando uno valora la incidencia de las gestaciones múltiples, generalmente, cuando tú valoras, ¿cuál es la importancia de una gestación múltiple? De que comparativamente con una gestación única conlleva a un riesgo elevado de complicaciones maternas y fetales, ¿no? Durante la progresión del embarazo. Entonces se asocia cualquier embarazo múltiple, independientemente de la cronicidad, se asocia con parto pretérmino, con aumento de la hipertensión, ¿no? Se asocia con aumento de la incidencia de restricción del crecimiento intrauterino, ¿no? Y hay situaciones que son exclusivas de los monocoriónicos, o sea, de aquellos fetos que comparten una placenta. Entonces, de estas patologías de exclusividad está la transfusión feto-fetal a la cabeza, ¿no? La transfusión feto-fetal. Hay otros síndromes, el síndrome de TRAP, es el síndrome de secuencia de flujo reverso, arterial reverso. Bueno, es algo más raro, ¿no? Pero es el síndrome TRAP, por si acaso si les preguntan. Entonces, cuando uno valora una gestación múltiple, lo más importante es valorar
más que la cigosidad, es valorar la corionicidad. Entonces, ¿qué significa cigosidad? O sea, si esto es monocigotos o dicigotos, ¿no? Monocigótico o disigótico. ¿Qué significa esto? Los disigóticos son aquellos en los cuales se han formado de dos óvulos distintos, ¿no? Con dos espermatozoides distintos. Prácticamente son como si fueran dos gestaciones separadas que están coincidiendo dentro del útero, ¿no? Entonces son productos que genéticamente son totalmente independientes, ¿no? Y por consecuencia, cada uno tiene su placenta, cada uno tiene su bolsa amniótica, ¿no? Entonces son bicoriónicos biamnióticos por definición todos los disigóticos. Ahora, todos los disigóticos son bicoriónicos biamnióticos, pero no todos los bicoriónicos biamnióticos son disigóticos, ¿no? Porque monocigótico, ¿qué implica? Que se ha formado, es un embarazo múltiple que se ha formado de la fecundación de un solo óvulo con un solo espermatozoide, que en algún momento durante su desarrollo, hasta llegar al disco embrionario, se ha dividido, ¿no? Se ha dividido ese huevo fecundado. Entonces, de acuerdo al momento, la mayoría son disigóticos. 2/3 de los embarazos gemelares son disigóticos. 1/3 solo son monocigóticos. De estos, los más comunes son bicoriónicos, ¿no? 70-80% de las gestaciones son bicoriónicos. Ahora, solo 1% son monocoriónicos monoamnióticos. Entonces, como les decía, lo más importante es detallar, ver si la gestación es bicoriónica o monocoriónica. O sea, si tienen dos placentas o una placenta, porque las que conllevan mayor riesgo son las monocoriónicas, ¿ya? Las monocoriónicas conllevan mayor riesgo, independientemente de si son biamnióticas o monoamnióticas. Entonces, de acuerdo, esto cómo se define, la corionicidad y la amniosidad se define de acuerdo al momento en el que se separan los dos embriones, en todo caso, en que se cinde y se forman dos embriones. Dije, entonces, desde el momento de la concepción hasta el momento de la formación del disco embrionario, generalmente pasan 13 días más o menos, entre 13 y 14 días. Entonces, del primer al cuarto día es la fase de la morulación, ¿no? Entonces, si se escinden en esa parte entre el primer y cuarto día, generalmente van a aparecer los bicoriónicos biamnióticos. La escisión es total, ¿no? Si es del cuarto al octavo día, van a aparecer los monocoriónicos biamnióticos, ¿ya? Monocoriónicos biamnióticos. Si es del octavo al 13º día, aparecen los monocoriónicos monoamnióticos. Y si la escisión, o sea, la separación, se va a producir pasados los 13 días, es decir, cuando ya se ha formado el disco embrionario, la escisión ya no va a ser total. Entonces ahí van a aparecer los siameses o gemelos unidos. Como ya pasó la formación del disco embrionario, ya no se pueden escindir totalmente. Entonces aparecen los siameses. Entonces son los gemelos unidos. Entonces, si vamos a las alternativas, dice... Los gemelos unidos se forman cuando la división del óvulo fertilizado ocurre en la fase de mórula. No, pues no sé, porque eso como estábamos viendo es del primer al cuarto día, ¿no? Entonces, entre el cuarto y octavo día post fecundación, antes de la división de las células del ágneos, no, pues no, ¿recuerdan que dijimos no? Porque en esta fase se formarían monocoriónicos biamnióticos, ¿no? La división ocurre después de la formación del disco embrionario, es así, ¿no? Porque, como vimos, ya a los 13 días para adelante ya se formó el disco embrionario. Cualquier división a partir de ahí es incompleta, ¿no? Y dependiendo de la zona en que están unidos, tienen una terminología también. Ahora dice, si la división ocurre cuando el ágneos ya está establecido, octavo, esto no tiene nada que ver, y los gemelos son disigóticos, pero existe una anomalía en el desarrollo amniótico. No, pues no, o sea, son monocigóticos, sí. No, o sea, del primer al cuarto día son bicoriónicos biamnióticos, se separa totalmente, ¿no? Del cuarto al octavo día son monocoriónicos biamnióticos. Del octavo al 13 días son monocoriónicos monoamnióticos, que son los más raros, o sea, es 1%, ¿no? Pero sí son los que conllevan, de todos, los que conllevan mayor riesgo, ¿no? Porque comparten un solo saco gestacional. Entonces el riesgo conlleva va con todas las complicaciones que se conocen de los gemelos, pero asociado también conllevan a posibilidad de que los cordones umbilicales se enrieden,
¿no? Se enriedan y se traccionan y se bloquea la circulación y mueren. Generalmente en estas gestaciones la terminación debe ser a las 34 semanas nomás, ya debe estar terminando la gestación. O sea, si se confirma que es monoamniótico, monocoriónico, pero es muy raro. Entonces, ¿cuál de las siguientes complicaciones del embarazo gemelar se da casi exclusivamente en gemelos monocoriales? Entonces, como le dijimos, lo más importante para diferenciar, para evaluar el riesgo durante el control prenatal es la corionicidad, ¿no? Independientemente de si es monocigótico o dicigoto. Porque si son monocoriónicos son los más que más problemas tienen. Entonces, dentro de esos, como les dijimos, por ejemplo, la hemorragia postparto se va a presentar en cualquier tipo de embarazo gemelar, ¿no? Por la sobredistensión, la paciente va a tener mayor riesgo a hacer atonía uterina, ¿no? Polidrácneos también, ¿no? Porque son dos productos, va a haber mayor cantidad de líquido. DPP también, porque va a haber más condicionamiento, traccionamiento de los cordones. Trabajo de parto pretérmino también, o sea, es muy difícil que una gestación gemelar llegue a término. Y en cambio la transfusión feto-fetal sí implica que la gestación es monocoriónica, ¿no? La transfusión feto-fetal es una patología en la cual se forman fístulas arteriovenosas, o sea, como comparten una sola placenta los dos fetos, debería haber, para que los dos fetos tengan un riego adecuado, debería haber un equilibrio, ¿no?, entre las dos circulaciones, pero cuando se establecen fístulas arteriovenosas o arterioarteriales en ocasiones, uno de los dos fetos actúa como donante y otro actúa como un receptor, ¿no? O sea, se va más circulación hacia uno que al otro. Entonces, el feto receptor se vuelve pletórico, ¿no? Es un feto policitémico, pletórico, que puede tener tanta sobrecarga de volumen que puede llegar hasta la insuficiencia cardíaca. En cambio, el feto receptor es un feto pequeño, con restricción de crecimiento, incluso puede tener, ¿no? Y es discordante respecto al otro. Entonces, el diagnóstico de esta patología es a través de ecografía, valorando la cantidad de líquido amniótico, ¿no? El feto receptor va a ser un feto con polidrácneos y el feto donante va a ser un feto con oligoamnios. Entonces, cuando tienes en un embarazo monocoriónico, biamniótico, perdón, uno con oligoamnios y otro con polidrácneos, entonces el diagnóstico es transfusión feto-fetal. Y bueno, ahí tiene sus estadiajes y su forma de tratamiento, ¿no? Pero en este caso la respuesta es la transfusión feto-fetal, ¿no? Es la misma pregunta. Dice, ¿cuál de los siguientes actos diagnósticos es más sensible como marcador predictivo del desarrollo de un parto pretérmino? Entonces, lo primero que tenemos que saber es a qué llamamos parto pretérmino. Parto pretérmino es todo aquel parto que se desarrolla pasar las 20 semanas y antes de las 37 semanas. O sea, hasta 36 semanas con 6 días sigue siendo un parto pretérmino, ¿ya? Entonces, el parto pretérmino es más que todo un síndrome porque engloba múltiples etiologías, múltiples causas de la posibilidad de un parto pretérmino. Actualmente se habla de un síndrome de parto pretérmino. Entonces, bueno, también hay subdivisiones clásicas que se pueden hacer respecto al momento en que se produce el parto. Si se produce antes de las 27 semanas, entre 20 y 27 se habla de parto inmaduro, ¿no? Un pretérmino tardío es aquel que se produce a partir de las 34 semanas para adelante, antes de las 37 obviamente. Entre 34 y 37 pretérmino tardío. Entonces, existe otra definición, definiciones asociadas que también se deben conocer, que es el trabajo de parto pretérmino y la amenaza de labor de parto pretérmino. Entonces, hablamos de amenaza de labor de parto pretérmino cuando una paciente presenta como mínimo una contracción cada 10 minutos por una hora, por espacio de una hora. Entonces, allí es como mínimo. Entonces, hablamos de una amenaza de labor de parto pretérmino y en cual los cambios cervicales no superen el 50% de borramiento y máximo 2 centímetros de dilatación. Entonces, esa es una paciente con amenaza de labor de parto pretérmino. Puede encontrar en otra literatura hasta 80%, ¿no? Pero la guía del MINSA dice 50% todavía. Pero la actual es 80%, pero apréndaselo como 50%. Y
Y la labor de parto pretérmino es cuando ya se superan esas modificaciones cervicales, ¿no? Ya más de 50% borramiento, más de 2 centímetros, o sea, 3 centímetros para adelante es un trabajo de parto pretérmino. Entonces son conceptos importantes. Entonces, dentro de la valoración de una paciente con sospecha de amenaza de labor de parto pretérmino, lo que ha demostrado mayor valor predictivo negativo es la valoración de la longitud del cervix, pero valoración ecográfica, ¿ya? Porque la valoración clínica, o sea, a través del tacto vaginal es muy subjetiva. En cambio, la valoración ecográfica sí nos da un valor real y nos da una orientación de la posibilidad de que se desencadene un parto pretérmino en esa paciente. Entonces, la mejor forma como marcador predictivo es la longitud del cervix medida por ecografía, o sea, cervicometría, ¿no? Hay un punto de corte, generalmente es 25 milímetros hasta las 32 semanas más o menos, hasta las 28, perdón. Pasar las 28 es 20 milímetros, ¿no? Punto de corte 20 milímetros, ¿no? Entonces, de esa forma uno valora a las pacientes con amenaza de labor de parto pretérmino. ¿Qué quiere decir esto? Que si te viene una paciente refiriendo contracciones uterinas, paciente antes de 37 semanas, tú la valoras, le tomas la ecografía transvaginal, le mides el cuello uterino. Si ese cuello uterino está por encima de los 20 milímetros, esta paciente probablemente no va a desarrollar un trabajo de parto, no va a tener un parto pretérmino en todo caso, ¿no? Entonces, con tranquilidad esa paciente puede ir a casa, ¿no? Sí, valorando el cuello. También hay otro método que es la fibronectina. La fibronectina es un marcador, es una molécula de adhesión entre la decidua y la membrana la membrana amniótica, ¿no? Entonces, cuando se ha visto que cuando esta molécula de fibronectina aumenta en el canal cervical, hay alto riesgo de que se desarrolle un parto pretérmino, ¿no? Pero más que todo el valor es predictivo negativo. O sea, ¿qué quiere decir? El punto de corte es 50. Si la fibronectina la valoras, te sale menos de 50, entonces puedes tener seguridad de que esta paciente no va a desarrollar un parto pretérmino. Es como el dímero D para la valoración del tromboembolismo, igualito, ¿no? Igualito, pero comparativamente entre fibronectina y ecografía, mejor es la ecografía. Actualmente es la ecografía, ¿no? Entonces, de esa forma tú valoras el riesgo de que una paciente tenga desarrolle o no parto pretérmino. Entonces dice, ¿cuál de los siguientes datos diagnósticos es más sensible como marcador predictivo? Entonces, fibronectina el primer trimestre, no, porque incluso no es en el primer trimestre, el segundo o tercer trimestre. ¿No? En el primer trimestre todavía no cumple ni siquiera el criterio para llamar amenaza de parto pretérmino, ¿no? Es una amenaza de aborto en todo caso si tiene contracciones. Monitorización tocográfica y la dinámica, no, longitud cervical en ecografía, ¿no? Justamente lo que les estaba diciendo. Interleuquina 6 en moco cervical ya no se usa. Bueno, sí se usa, pero no es sensible. Uno de los siguientes fármacos no se utiliza como tocolítico, en todo caso, en la amenaza de parto pretérmino, ¿no? Ahora, entonces, un punto importante a tener en cuenta es que los tocolíticos no sirven para detener la amenaza de labor de parto pretérmino. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si una paciente tiene ya, o sea, es una verdadera amenaza de labor de parto pretérmino, la secuencia lógica es que avance hacia un trabajo parto pretérmino y finalmente hacia un parto pretérmino. ¿Por qué? Porque los mecanismos que han desencadenado esta amenaza de labor de parto pretérmino ya iniciaron y no hay forma de detenerlo. O sea, las pacientes que remiten su supuesta amenaza de labor de parto pretérmino con tocolíticos es porque realmente nunca tuvieron una amenaza de labor de parto pretérmino real. La intención de los tocolíticos en el tratamiento de estas pacientes es simplemente tratar de detener ese avance, por lo menos hasta que hagan efecto los corticoides, ¿me entienden? O sea, esa es la intención del tocolítico, tratar de detener el avance de esta amenaza de labor de parto pretérmino hasta que los corticoides hagan efecto. Ya, o sea, no pretendan que con tocolíticos detener una verdadera amenaza de labor de parto pretérmino. Si se detuvo es porque nunca fue en realidad, ¿no? Por eso los tocolíticos no se dan más de 48 horas, o sea, nifedipino más de 48 horas no se da, ¿no? Porque ese es el tiempo que se espera para que actúen los corticoides.
Entonces, dentro de todo, dentro de los grupos de tocolíticos utilizados en obstetricia, tenemos pues el nifedipino, ¿no? Entre los calcio antagonistas. Tenemos los beta-2 miméticos, del cual el más usado es el ritodrine, aunque acá en el Perú no lo tenemos a la mano, pero ocasionalmente utilizamos isoxuprina. Tenemos los AINES, ¿no? Indometacina, ibuprofeno. Tenemos también los antagonistas selectivos de la oxitocina, el atosiban, que no utilizamos acá, pero se utiliza, por ejemplo, en Europa, ¿no? Parte de sus protocolos es el atosiban. Y un tocolítico que ha recuperado su posición como tocolítico, si bien es cierto, es de amplio uso en la obstetricia, pero ha recuperado su valor como tocolítico, es el sulfato de magnesio, porque se le ha encontrado un beneficio adicional, que es el beneficio de ser un neuroprotector. Porque se ha visto que usado en gestaciones pretérminos, o sea, pacientes que utilizaban esto como, como tocolítico o que lo utilizaban como profilaxis de las convulsiones en la paciente con preeclampsia, se veía que sus productos al nacer tenían menor riesgo de desarrollar secuelas neurológicas, o sea, a pesar de ser pretérminos, ¿no? Y una de las consecuencias de la prematuridad son las secuelas neurológicas. Entonces, se veía que estos productos tenían menos secuelas en comparación con los que nunca utilizaron sulfato de magnesio. Entonces había menos incidencia de parálisis cerebral infantil. Por eso que ahorita el sulfato de magnesio se está retomando como tocolítico con su valor agregado de ser neuroprotector en gestaciones pretérminos. Entonces, dentro de todas las alternativas que nos dan acá, el único que no se utiliza como tocolítico es las benzodiazepinas, ¿no? Y te preguntan cuál de todos los tocolíticos es mejor, el nifedipino, pero más que mejor por su acción directa como tocolítico, es mejor por sus pequeños efectos adversos en comparación con otros, ¿no? Todos sabemos los efectos adversos del sulfato de magnesio, ¿no? Que es tóxico. Los AINES que no se pueden usar en gestaciones pasadas las 34 semanas porque pueden ocasionar un cierre precoz del ductus arterioso, ¿no? Entonces eso no se puede utilizar. ¿Qué más? Los beta-2 miméticos que generalmente tienen efectos adversos importantes. Por ejemplo, se contraindica en las pacientes con diabetes mellitus 2, puede ocasionar edema agudo de pulmón, puede ocasionar taquicardia tanto materna como fetal, ¿no? Entonces, y en cambio, el nifedipino también tiene efectos adversos, pero comparativamente son menores en relación a otros, ¿no? Los efectos adversos del nifedipino son hipotensión transitoria, taquicardia refleja,